Advertencia, te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito. El siguiente video es para todo el mundo. Disfruten. Gracias. Muy bien, señores, seguimos adelante entonces con esta masterclass en obligaciones legales fiscalizadas por el INSACEL, video número 8 de esta capacitación. Y vamos a seguir adelante entonces ahora con lo que tiene que ver con la investigación de enfermedades ocupacionales. En el video anterior hicimos el preámbulo, ¿ok?, con respecto a este tema. Y ahora vamos a hablar, y siguiendo con la posible fiscalización por parte del INSACEL, ameritando una investigación de enfermedad, de presunta enfermedad ocupacional, las acciones de control, que esto lo hemos conversado en otros cursos también. Lo hemos conversado en el curso de identificación de procesos peligrosos, en el curso de notificación de los principios de la prevención y en el curso de programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Y tiene que ver precisamente con la exposición que tuvo ese trabajador a esos factores ambientales que pudieron haber desarrollado o desencadenado en una enfermedad ocupacional. Entonces, el inspector lo que solicita acá son las evidencias de las acciones de control en el ambiente de trabajo, ¿okay? Esto tiene que ver también con lo que es los principios de la prevención. ¿Okay? Entonces, dice de la siguiente forma: respecto a la exposición a condiciones del medio ambiente de trabajo para evitar que se produjese al trabajador la enfermedad investigada, lo mismo que les acabo de conversar, ¿ok? Esto se refiere a no estar por encima del 50% del límite máximo de exposición. Recuerden que habíamos conversado acerca del 50% del límite máximo de exposición sobre factores ambientales como ruido, polvo, lo que tiene que ver con la iluminación, lo que tiene que ver con temas de vibración, calor y frío o exposición o ambientes térmicos, ¿ok? Todo esto tiene que ver con ese nivel de exposición a ese factor. Entonces, no puede estar por encima del 50% del límite máximo de exposición. ¿Qué determina el 50% del límite máximo de exposición? Las normas COVENIN. De hecho, también lo pueden conseguir en el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo del año 73, que se los he mencionado varias veces, ¿ok? Entonces, de la sustancia en cuestión, de conformidad con la norma COVENIN, está, ¿ok? Artículo 68 de la LOPSIMAT, artículo 31, numeral 1 y 36, numerales 1 y 2 de la norma técnica de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, y artículo 19 de la norma técnica de elaboración de programas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el inspector en cuestión va a solicitar precisamente cuáles fueron esas acciones de control que se tomaron sobre ese factor que pudo haber provocado o producido esa enfermedad, esa presunta enfermedad ocupacional. ¿Qué sucede? En este punto estamos hablando de que el inspector va a solicitar los estudios ambientales. ¿Ok? Los estudios ambientales. Esos estudios ambientales vienen con recomendaciones, ¿ok?, para evitar precisamente de que ese factor, esa condición vaya a alterar la seguridad o la salud del trabajador. Se supone que la empresa debe haber tomado por lo menos uno de esas carteras de opciones que le puede haber dado ese informe realizado por un experto en materia ambiental para tomar acciones de control y demostrar que efectivamente se tomaron acciones de control. Esto va a determinar si ese factor pudo haber tenido algún tipo de implicación, ¿ok?, que produjese o desarrollara esa patología de presunta origen ocupacional. Recordemos que también no solamente puede haber sido con ocasión al trabajo, sino derivado del trabajo. Entonces esto quiere decir que debido a una patología preexistente, ¿ok?, se agravó con ocasión al trabajo. ¿Ok? Entonces, una patología agravada con ocasión al trabajo. Esto trae como consecuencia que se le dé la aprobación a ser considerado como una enfermedad ocupacional y debe ser declarada como tal. ¿Ok? Seguimos adelante. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de precisamente la historia médica ocupacional, que ya veníamos conversando sobre ella en los videos anteriores. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la solicitud del inspector sobre la historia médica ocupacional. Recordemos que la historia médica ocupacional hay un protocolo, ¿okay?, para poder hacer la entrega a el departamento correspondiente en la GERESAT, en el INSACEL, correspondiente a su estado. No se le puede hacer entrega al funcionario en ese momento de la fiscalización o de la inspección. ¿Ok? Entonces, vamos a leer un poco. De conformidad con los artículos 40, numerales 5, 6 y 8 de la LOPSIMAT y artículo 35 del reglamento parcial,
Este documento es necesario para establecer los criterios clínicos y paraclínicos, ¿ok? O sea, todo lo que tiene que ver con los exámenes médicos, ¿ok? Que establecerán si la patología es producto del trabajo o si la misma es preexistente y pudo agravarse con ocasión al trabajo, lo que les acabo de mencionar en el video anterior. De igual forma, permite verificar si al trabajador se le practicaron sus exámenes médicos periódicos preempleo, pre y postvacacional especiales, reintegro de reposos y de egreso, ¿ok? ¿Qué sucede? Les explico. Cuando hablamos de una presunta enfermedad ocupacional hay que tomar todos los aspectos, ¿okay?, necesarios. La norma técnica 02 del 2008 establece precisamente el protocolo y los criterios que deben ser considerados. En este caso, los criterios son 5, ¿ok? Entre esos criterios está el clínico y el paraclínico. También está el criterio epidemiológico, ¿ok? Entonces, precisamente de ahí deriva todo esto que se está buscando indagar en el proceso de investigación. Entonces, con la historia médica podemos determinar si se le realizaron o no los exámenes médicos correspondientes al trabajador y si estos exámenes médicos iban acorde con la identificación de procesos peligrosos y por ende si iban acorde también con el profesiograma que se le había realizado desde el punto de vista epidemiológico. Creo haberles explicado lo del tema del profesiograma, ¿ok? El profesiograma a nivel epidemiológico habla precisamente de esos exámenes médicos que se le debe realizar al trabajador derivados de los procesos peligrosos, los factores a los que va a estar expuesto en ese puesto de trabajo. Entonces, todo esto es parte de esa investigación de enfermedad ocupacional y es necesario que el inspector o el funcionario lo solicite bajo el protocolo que ya habíamos conversado anteriormente. ¿Okay? Entonces, también me habla de los exámenes médicos periódicos, preempleo, prevacacional, postvacacional, especiales, egreso. ¿Okay? ¿Qué sucede? Los exámenes médicos periódicos también entran dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de tiempo que ese trabajador estuvo expuesto a ese proceso peligroso, hay que verificar si se le hizo seguimiento o control a esas patologías o esa patología que bien sea agravada con ocasión al trabajo o adquirida en el trabajo, si se le hizo su respectivo seguimiento, su respectiva vigilancia epidemiológica. Entonces, a eso se refiere precisamente esta parte de la investigación. Pero todo esto deriva precisamente de la historia médica ocupacional. Porque recordemos que en la historia médica ocupacional están los resultados de los exámenes, está la historia médica del trabajador, está los informes médicos, si ha tenido algún tipo de limitación de tarea, etc. Toda esa información está en la historia médica. Por eso es necesario tomarla en consideración, ¿okay?, para hacer la investigación de enfermedad, de presunta enfermedad o ocupación. Bien, muchachos, seguimos adelante. Ahora vamos a hablar sobre el registro de morbilidad. ¿Qué pasa? El funcionario, en este caso, va a solicitar lo que es el registro de la morbilidad, ¿ok? Ese registro de morbilidad tampoco es que se puede entregar al funcionario. Eso hay que entregarlo bajo el mismo protocolo a el departamento médico del INSACEL o de la JERESAT del estado correspondiente. ¿Okay? Porque hay información delicada igual a la de la historia médica ocupacional. ¿Qué pasa? Que en este caso lo que hay que entregarle al funcionario o se le puede entregar al funcionario del INSACEL es el informe de vigilancia epidemiológica. Eso sí se le puede entregar sin ningún tipo de problema, porque el informe de vigilancia epidemiológica no dice nombres, no dice patologías, no dice nada al respecto, ¿ok? No pone al escarnio público a ningún trabajador, sino que simplemente son estadísticas derivadas de la vigilancia epidemiológica en salud ocupacional. Y estas estadísticas, precisamente, el motor de arranque, ¿ok?, o la gasolina de este sistema de vigilancia epidemiológica es precisamente el registro de la morbilidad, ¿ok? Entonces, referente a esto, leemos. De conformidad con los artículos 40, numeral 8 y 9 de la LOPSIMAT 34 y 36 del reglamento parcial y los artículos 39, numeral 9 y 35, numeral 7 de la norma técnica de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, registro de la cantidad de trabajadores que son considerados enfermos o que son víctimas de alguna enfermedad en un espacio y tiempo determinado. A eso nos referimos con morbilidad, ¿ok? Esto representa al criterio epidemiológico en el que se analiza el comportamiento del paciente y la patología que es objeto de investigación. Fíjense, precisamente esto es lo que nos va a decir a nosotros cómo se ha comportado esa patología, ¿okay?, de presunta enfermedad ocupacional en el tiempo y qué medidas preventivas se realizaron en ese tiempo, porque esto va a ser parte también de la determinación si representa una enfermedad ocupacional o no, ¿ok?, adquirida en el trabajo o agravada con ocasión al trabajo.
Entonces, para determinar si la misma prevaleció en el tiempo, si se mantuvo, ¿ok? Y verificar si el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo tomó acciones sobre la evidencia detectada con la finalidad de evitar el progreso o agrave de la patología. Entonces, esto va a determinar precisamente lo que es el registro de morbilidad si nosotros como Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo hicimos el trabajo correspondiente. ¿Ok? Aquí vuelvo e insisto nuevamente, la importancia de mantener un buen sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional trabajando en la empresa con un médico ocupacional y con una enfermera ocupacional. Si no tenemos este registro de morbilidad, si no tenemos un informe de vigilancia epidemiológica, un juez fácilmente puede determinar entonces que por falta de evidencia, ¿okay?, que demuestre lo contrario, la patología es considerada como es una enfermedad ocupacional, es una patología ocupacional. Porque no tenemos cómo evidenciar ante un juez, ante un jurado, que nosotros llevamos el control efectivamente de esa patología o de esa presunta patología. ¿Okay? Entonces es un tema bastante delicado, es un registro muy importante que se debe llevar en las empresas. Recordemos también que derivado de la vigilancia epidemiológica ocupacional y derivado de la morbilidad, nosotros podemos determinar también dónde puede haber un foco epidemiológico derivado de un proceso peligroso que no ha sido identificado. Pero gracias a la vigilancia epidemiológica y gracias a la morbilidad podemos identificarlo a tiempo, antes de que este cause estragos en la salud de los trabajadores. Que pueda ocurrir un accidente, que pueda desarrollarse una patología de origen ocupacional o que un trabajador con una patología preexistente se vea expuesto y esto se agrave con ocasión al trabajo, dando paso precisamente a una enfermedad de origen ocupacional. Entonces hay que estar muy claros en esto porque la morbilidad, el trabajo del servicio médico, del médico ocupacional, de la enfermera ocupacional, muchas veces no es tomado en cuenta en un 100% y realmente del trabajo del médico y del trabajo de la enfermera nace casi todo nuestro sistema de gestión. ¿Okay? De ese sistema de vigilancia epidemiológica en salud ocupacional. Porque será este sistema de vigilancia epidemiológica quien le haga el seguimiento de manera efectiva, ¿okay?, de manera cualitativa y cuantitativa, ambos, ¿okay?, inclusive, de esos procesos peligrosos, su avance, su comportamiento, la afección que está causando a los trabajadores, ¿okay? Y esto obviamente representa también una parte fundamental de ese registro, de esa verificación, de esa vigilancia, a lo que tiene que ver con el ausentismo laboral. Porque una persona o los trabajadores, si están expuestos a un factor o a un proceso peligroso que le está causando alguna afección y le está causando algún tipo de patología, ¿okay?, esto produce obviamente que el trabajador pues se vaya de reposo constantemente, ¿okay? Y esto implica a nivel estadístico lo que tiene que ver con el ausentismo laboral aumenta, ¿okay? Aumenta el ausentismo laboral. Entonces, la única forma de nosotros verificar, aparte del reposo que llega a recursos humanos, es a través del servicio médico verificar el ausentismo laboral, cómo está el porcentaje. Y con base en eso también tomar acciones preventivas. Recordemos que el ausentismo laboral representa para la empresa una pérdida, ¿okay?, considerable en números rojos en lo que se refiere a producción y lo que se refiere a horas hombre efectivamente trabajadas. Entonces, esto obviamente afecta el ingreso de la empresa y por ende afecta la productividad de la empresa. Por eso es que nosotros, siempre lo he dicho, nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo es garantizar la continuidad operativa de los procesos productivos de las empresas. ¿Okay? Señores, por temas de tiempo vamos a dejarlo hasta acá, ¿okay? Y nos vemos entonces en el próximo video.